Hola, buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en economía y administración, la teoría de las empresas. ¿Qué es una empresa? ¿Por qué existen? ¿Y cómo toman sus decisiones? La teoría de la empresa es fundamental porque nos ayuda a entender cómo se comportan las organizaciones que producen bienes y servicios que son la base de toda economía moderna. Desde el punto de vista económico, las empresas son los principales factores que transforman recursos en productos, generan empleos y contribuyen al crecimiento económico. Si entendemos cómo toman decisiones, por ejemplo, cuándo producir, qué precio poner o cuándo invertir, podemos analizar mejor los mercados, prever crisis y diseñar políticas públicas más efectivas. En administración, esta teoría ayuda a definir cómo estructurar internamente una empresa, cómo mejorar la eficiencia y cómo gestionar los recursos humanos, financieros y materiales para generar mejores estrategias. Y en los negocios, comprender estas teorías nos da herramientas para competir mejor, innovar y tomar decisiones más racionales. En resumen, la teoría de las empresas no es solo una idea abstracta, es una herramienta que impacta directamente cómo funciona la economía y las organizaciones en el mundo real. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la teoría de las empresas? Básicamente busca entender cómo se comportan las empresas. Esto influye preguntas como ¿por qué existen las empresas? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo eligen entre producir algo por sí mismos o contratar a otras empresas? ¿Cómo organizan su trabajo interno y qué factores influyen en su crecimiento o en su eficiencia? En pocas palabras, la teoría de las empresas se trata de explicar el por qué y el cómo del funcionamiento de estas organizaciones que tienen un papel tan central como la economía y la... Empecemos por lo básico. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización que combina recursos como el trabajo, capital y materias primas para producir bienes o servicios con el objetivo de obtener un beneficio. Desde el punto de vista económico, una empresa es una unidad productiva que organiza y combina distintos factores de producción, como el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología, con el objetivo de generar bienes o servicios y obtener un beneficio. Es decir, las empresas no solo producen cosas, sino que también toman decisiones. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Y qué recursos? ¿Y a qué precio se lo puede vender? A diferencia de otro tipo de organizaciones como las organizaciones no gubernamentales, ONG o instituciones financieras públicas, la empresa tiene como principal fin la maximización del beneficio económico. Pero esto no significa que son una máquina de hacer dinero, sino que también pueden innovar, generar empleo y contribuir al desarrollo. Diferencia entre las empresas y otros tipos de organizaciones, como las ONG o instituciones públicas. Aunque muchas organizaciones producen bienes o servicios, no todas funcionan como una empresa. La principal diferencia está en el objetivo. Una empresa tiene como fin principal generar beneficios económicos para sus propietarios o accionistas, es decir, busca generar dinero ofreciendo valor al mercado. En cambio, las organizaciones como la organización no gubernamental, las ONG o las instituciones públicas no persiguen el lucro. Las ONG, por ejemplo, pueden prestar servicios sociales o ambientales que convierten todo lo que ganan en su causa. Las instituciones públicas como hospitales o escuelas del Estado operan con fondos públicos o buscan el bienestar social, más no el beneficio económico. Además, las empresas compiten en el mercado, toman decisiones estratégicas según su oferta y demanda, mientras que muchas ONG o instituciones públicas dependen de donaciones, subsidios o presupuestos estatales. En resumen, todas pueden producir o prestar servicios, pero sus motivaciones y fuentes de financiamiento y formas de operar son muy diferentes. Enfoque económico versus enfoque administrativo. Cuando estudiamos en una empresa podemos hacerlo desde distintos puntos de vista. Dos de los más comunes son el enfoque económico y el enfoque administrativo, y aunque se cruzan, tienen diferencias muy importantes. El enfoque económico se centra en cómo se comporta la empresa dentro del mercado, cuándo se decide qué producir,
cómo fijar precios, cómo busca maximizar sus beneficios o minimizar costos. Es una visión más teórica y basada en modelos de la empresa. Es vista como una especie de caja negra que produce a incentivos del mercado. En cambio, el enfoque administrativo se enfoca en lo que ocurre dentro de la empresa: la planificación, la toma de decisiones, la organización de equipos, el liderazgo, la cultura organizacional y cómo se gestionan los recursos día a día. Podríamos decir que el enfoque económico mira a la empresa desde afuera, mientras que el enfoque administrativo se mete en su interior para ver cómo funciona esta realmente. El origen de la teoría de la empresa. Aunque las empresas han existido por siglos, la teoría económica se comenzó a estudiar a profundidad a partir del siglo XX. Durante mucho tiempo, la teoría económica tradicional trató a la empresa como una caja negra. ¿Qué significa esto? Básicamente, los economistas se enfocaban en la entrada y la salida. Entran recursos como el trabajo y el capital y salen productos o servicios, lo que ocurría dentro de la empresa. ¿Cómo se tomaban decisiones? ¿Cómo se organizaba el trabajo? ¿Qué conflictos había? No se analizaba en profundidad. Este enfoque simplificaba mucho las cosas y, aunque era útil para ciertos modelos matemáticos, dejaba fuera gran parte de la realidad de las empresas. No explicaba por qué las empresas son tan diferentes entre sí, ni cómo influyen factores internos como la cultura, la estructura o la gestión. Por eso, a partir del siglo XX surgieron nuevas teorías que intentaron abrir esa caja negra y entender realmente cómo funciona una empresa por dentro. Otra pregunta muy común es: ¿por qué existen las empresas si el mercado las puede coordinar? Y esta pregunta fue planteada por el economista Ronald Henry Coase en 1937. Es una de las más importantes de las teorías de la empresa moderna. En teoría, los mercados pueden coordinar todo. Sí. Si alguien necesita algo, solo tiene que ir a buscar quien lo ofrezca, negociar su precio y hacer el intercambio. Pero en la práctica eso no siempre es eficiente. Coase argumentó que en muchos casos usar el mercado es costoso. Negociar, buscar proveedores, hacer costos, resolver disputas, todo eso implica tiempo y dinero. A eso se le llama costo de transacción. Las empresas existen, entonces, ¿por qué en ciertos contextos es más barato y eficiente organizar internamente las actividades que hacerlo a través del mercado? Por ejemplo, en lugar de contratar a un diseñador freelance, cada vez una empresa puede tener su plantilla y así ahorra tiempo, reduce riesgos y gana control. En resumen, las empresas existen porque, aunque los mercados funcionan, no siempre son la mejor forma y eficiente de coordinar el trabajo. Los principales enfoques de la teoría de la empresa han evolucionado y se han desarrollado de diferentes maneras, y esto da a entender cómo funcionan las empresas. Entre los más importantes está la teoría neocrática, la teoría de costos de transacción de Coase y Williamson, la teoría de agencia, la teoría de derecho de propiedad, la teoría evolutiva y de conocimiento y aplicaciones de relevancia actual. Ahora, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, entender qué funcionan las empresas nos ayuda a tomar mejores decisiones en política pública, en inversiones y dentro de las mismas organizaciones. Entre ellas tenemos el diseño y estructura organizativas, la regulación de mercados y estrategia de negocios. Como por ejemplo podemos tener Amazon, Tesla y la integración vertical. Y bueno, con esto hemos llegado a la final de la presentación sobre lo que es la teoría de la empresa. Espero les haya servido para entender un poco mejor cómo es el funcionamiento de las empresas y por qué existen, por qué es tan importante analizarlas desde distintas perspectivas. Muchas gracias por su atención.